Mucho gusto, soy Alma Rosa Argüelles Ortiz y soy docente de nivel primaria y nivel bachillerato en el área de matemáticas. Hoy los quiero invitar a reflexionar un poco acerca de la última vez que tuvieron la fortuna de dar la asignatura de estadística, en el caso de los profes de mate en cualquier nivel educativo. Y esto es porque precisamente es una de las asignaturas que generalmente queda relegada quizás hasta el final de los contenidos de cada bloque en el caso de primaria o bien para los últimos semestres en el caso de nivel bachillerato, si no es que es tomada incluso como optativa. Entonces es una asignatura muy delicada por esta situación y porque también desde nuestro enfoque cultural no hemos sabido aprovecharla al máximo de tal forma que los alumnos puedan tener un sano desarrollo de su pensamiento estadístico. Y de ahí surge nuestro interés en el diseño de un instrumento para evaluar el pensamiento estadístico en alumnos de primaria. Principalmente, pues ya hablamos un poco acerca de por qué es importante reconocer que la estadística sea relegado para los últimos bloques y para los últimos lugares en planes y programas de estudio. Asimismo, ver que la enseñanza de los contenidos debe tener un contexto y generalmente no se le da en la educación, sino que se dan aprendizajes o contenidos descontextualizados, lo cual le resta mucho a lo rico que es la estadística como ciencia de datos en contexto. Y como los alumnos, pues a través de esto, pues reproducen solamente algoritmos y resuelven problemas a partir de la memorización de procedimientos. Esto se suma a que pues tenemos limitantes en la formación estadística en general, en todas las áreas del conocimiento, pero sobre todo como docentes no nos forman para ser estadísticos. Esto pues va en detrimento con algunas propuestas internacionales, como por ejemplo el análisis de datos y probabilidad estandarizado que se generó desde el 89 por el International Council of Teachers of Mathematics. Y esto se suma también al desconocimiento que tenemos de cómo aprenden nuestros alumnos estadística. ¿Qué piensan? ¿Cómo se desarrolla su pensamiento? Y por lo tanto, ¿qué modelos aprobar? De ahí que nuestro objetivo general sea caracterizar el pensamiento estadístico de niños de primaria a partir de la creación de un instrumento que evalúe este pensamiento y nos ayude a definir una metodología clara. Es importante definir algunos objetivos específicos para lograr este objetivo general. Uno de ellos es el diagnosticar en 2 momentos el pensamiento estadístico para identificar categorías de análisis, lo cual nos va a llevar a diseñar y aplicar un instrumento que permita valorar el desarrollo de este tipo de pensamiento en los niños y definir los elementos que lo caracterizan, para posteriormente identificar un modelo adecuado a esta enseñanza. Es importante rescatar que la enseñanza de la estadística a nivel internacional no es nueva, sino que se va dando desde hace mucho tiempo, desde el 48. Ya el Instituto Internacional de Estadística funda el Comité de Educación a partir de una necesidad que existe para educar a estadísticos en universidades, generalmente a nivel superior. Posteriormente, en el 68 se crea ya unas conferencias internacionales y una de ellas se ve reflejada hasta el 89 en un volumen editado en conjunto por la UNESCO y por Robert Morris en cuanto a la enseñanza de la estadística en educación básica. En el 91 ya se crea una asociación dedicada específicamente a la educación estadística, lo cual nos permite que esta asociación en conjunto con la UNESCO creen estudios a partir de 2009, como el TERCE y el CERCE, en el cual se evalúan conocimientos matemáticos de América Latina. En estos estudios se rescata el análisis realizado a 2 grados. En primer lugar, tenemos a tercero de primaria, en donde se consideran 3 aprendizajes esperados, mismos que se evaluaron, y en sexto ya se juntan, aparte del registro de datos, elaboración de gráficos e interpretación de tablas y gráficos. Aparte de eso, se considera el cálculo e interpretación del promedio como medidas de tendencia central, y también de la probabilidad y de la resolución de problemas ocupando métodos estadísticos o a partir de conocimientos estadísticos. A partir de estas recomendaciones y de otras a nivel internacional, se han incorporado contenidos de estadística en México. Tenemos como documento oficial, pues el Diario Oficial de la Federación, a partir del cual se rigen los planes y programas en México. En primaria principalmente se abordan 2 planes para este ciclo escolar, o bueno, para el nuevo modelo de educación en México, el cual es el 2017 para primero
y segundo de primaria, y el 2011 para de tercero en adelante, de tercero a sexto de primaria. Lo cual de entrada ya nos da un panorama en el cual están un poco desligados los planes y programas como para darle un contenido gradual, o bueno, un tratamiento gradual a los contenidos. Sin embargo, pues en estadística más o menos se mantiene en el tenor del análisis de datos y la representación en gráficas y tablas. Se ve que a partir de cuarto, pues empiezan a involucrar problemas relacionados con estas tablas y estas imágenes de donde podemos extraer información, para en quinto ya empezar con las medidas de tendencia central, lo cual se ve ya más reflejado en sexto, y se hace una lectura de datos y aparte se hace énfasis en los contenidos de tablas y gráficas, pero con mayor grado de complejidad. Esto, como podemos ver, pues nos da un panorama general de la educación en México, de la educación estadística, pero que no propicia precisamente el desarrollo de un pensamiento. Para ello, nosotros consideramos el pensamiento estadístico, de acuerdo con lo que dice Wild y Fankuch, en cuanto a que es una movilización de saberes que permiten valorar un problema y planear su resolución de acuerdo con métodos e instrumentos estadísticos. Esto se suma al análisis de algunos otros autores, como lo son Heitele. Heitele propone 10 ideas estocásticas fundamentales que tienen bajo el modelo del currículo en espiral. Esto quiere decir considerar ideas centrales o medulares que se van tratando con menor o mayor grado de complejidad o de abstracción de acuerdo al nivel educativo. Al mismo tiempo tenemos a Piaget e Ingelder, que en el 69 propusieron algunas pruebas con materiales concretos, a través de las cuales los alumnos podían manifestar y a través de los cuales ellos pudieron definir algunas características y limitantes propias de su desarrollo cognitivo. Esto es importante porque nosotros consideramos a Piaget e Ingelder para hacer las adaptaciones de las ideas estocásticas de Heitele y también de las dimensiones del pensamiento estadístico propuesto por Wild y Fankuch. También, de acuerdo con Garfield y Benesby, pues en 2008 dijeron o dieron a entender que la estadística no solamente es una asignatura, sino que puede ser vista y tratada como una competencia, como un razonamiento y también como un pensamiento, que es la principal idea de nuestro trabajo, el considerarla como un pensamiento que consta de 4 fases. De acuerdo con Wild y Fankuch, podemos ver cómo existen estas 4 fases, que a su vez tienen subniveles o están subdivididas. En primer lugar, la dimensión o fase interrogativa, que consta de un ciclo investigativo, definido por un problema, un plan, unos datos, análisis y conclusión. Aquí el sujeto pues es capaz de identificar el problema, trazar un plan, identificar los datos, generar un análisis y a partir de ello llegar a una conclusión. Asimismo tenemos que un sujeto con pensamiento estadístico desarrollado es capaz de generar o identificar la necesidad que tiene de los datos, emplear ideas de transnumeración, de consideración de las variables o de variación, el razonamiento con modelos estadísticos y aparte integrar lo estadístico con el contexto. Este ciclo, se complementa con el ciclo interrogativo, que está compuesto por algunas acciones como lo son generar, buscar, interpretar, criticar y juzgar a los datos. Posteriormente, las disposiciones pues son cualidades personales que afectan o inciden de alguna manera en todas estas fases. De acuerdo con ello, generamos generamos una escala de estrategias de aprendizaje basada en un modelo cognitivo de evaluación educativa, la cual se compone de 7 dimensiones principales. En primer lugar, el dominio general del tema, a través del cual nosotros vamos a ver qué tanto nuestro alumno comprende y es capaz de planear a través de un problema estadístico. Cómo a través de él puede surgir hipótesis y puede actuar con base en ello. Al mismo tiempo, qué tanto domina el lenguaje. Esto pues no solo resumido en lenguaje verbal o icónico, que pues para el aprendizaje de la estadística sería evidente que necesitamos tablas y gráficas, pero que también se pueden manifestar dependiendo de la edad a través de dibujos en cuanto al lenguaje icónico, y al lenguaje analógico, que quiere decir el poder transitar de un contexto a otro con la misma información, viendo si un problema puede ser resuelto de la misma forma que otro en diferentes contextos y qué variaciones tiene en esa transición. Al mismo tiempo, ver la calidad de razonamiento,
que va en torno a qué tanto el estudiante es capaz de organizar los procesos para llegar a través de inferencias o de deducciones a un resultado final. También hay que analizar los errores y la naturaleza de los mismos. Puede haber algunos que existan como sesgos en el desarrollo propios de la edad de los niños, pero algunos que también provengan de alguna falta en el dominio de alguna de estas dimensiones. Al mismo tiempo, el nivel de abstracción, que es qué tanto, como mencionaba de Heitele, qué tanto puede ser abstracto el niño o puede necesitar apoyo concreto. Al mismo tiempo, pues que sea capaz y nosotros también podamos ver el proceso metacognitivo, qué tanto puede ser consciente de lo que está aprendiendo, y el nivel de motivación o ansiedad que genera durante este proceso, que como ya veíamos, pues es una de las características que permea en todas las demás dimensiones. Para ello, pues se proponen algunos reactivos. Aquí tenemos algunos ejemplos. En cuanto al dominio general del tema, pues es presentar al alumno un texto contextualizado de algún tema que él conozca. El que nosotros propusimos fue la sana alimentación en una familia. Y el problema era saber cómo saber si la familia tiene una sana alimentación o no. Para ello se propuso a los alumnos una serie de pasos que ellos debían ordenar para la solución de este problema. En cuanto al dominio del lenguaje, pues se propuso que ellos ellos expresaran un problema como el original, pero en otro contexto, cuyos métodos se pudieran emplear para la resolución de un problema similar en otro contexto. De igual forma, la calidad del razonamiento, pues se midió o se valoró de acuerdo a que los alumnos pudieran dividir en 3 puntos las partes importantes del problema, que eran los datos sin los que el problema no podía ser resuelto y al mismo tiempo que nos mostraba un poco la consecución del procedimiento. En cuanto a errores y su naturaleza, se propuso que los alumnos encontraran dentro de una serie de datos cuáles, aunque estaban en el problema, no servían para resolverlo y quedaba lo mismo si estaban en él o no. En cuanto a conciencia cognitiva, se les realizaron preguntas con respecto a qué te resultó más fácil de algunas cuestiones y cómo te diste cuenta de la solución. Esto para que el niño pues reflexionara acerca de elementos metacognitivos. Y finalmente el nivel de motivación y ansiedad, que se dio en 3 fases. Esto porque pues se valoró todo el proceso de realización de la prueba. En primer lugar, se le presentó la pregunta de ¿te sientes preparado para la prueba? A la mitad justo del examen, ¿qué tanto te preocupa haber fallado en algunas de las respuestas? Y finalmente, ¿hiciste algo para calmarte durante la prueba? Esto nos daba una idea, de acuerdo a opciones, fueron preguntas de opción múltiple. Ellos elegían, para tampoco desgastarlos cognitivamente, elegían la que representaba mejor su estado anímico en cuanto a la resolución de problemas. Y finalmente, pues este instrumento ya se realizó, está todavía en vías o en espera de ser aplicado porque pues hubo situaciones que nos impidieron a nivel mundial el seguir con nuestra vida cotidiana, pero pues se está planeando traducir a un modelo, a un diseño digital. Pero sin embargo, a partir de ello, de lo que llevamos de investigación, podemos proponer algunas conclusiones y temas de discusión que ya existen, y es que en primer lugar, pues existe la necesidad de contextualizar la educación estadística y de que existan instrumentos que nos permitan contextualizarla y al mismo tiempo movilizar nuestro pensamiento estratégico, que va muy de la mano con el planear una serie de datos, una serie de eventos para llegar a un resultado. Al mismo tiempo, pues es un instrumento de evaluación que delimita temas esenciales a partir de los reactivos que nos permiten identificar cuáles de esos temas se deben tratar y en qué profundidad para los 2 primeros ciclos de educación primaria, que son los que menos contenidos estadísticos tienen o incluyen. Y también pues se puede ver ya de primera instancia que el método de enseñanza por proyectos y el problematizador son adecuados para el trabajo de estadística, si no es que necesarios. También es un reto, pues, el instrumento con materiales concretos, porque en general, pues, se va a aplicar para alumnos de educación primaria que ya pueden leer y escribir, pero nos queda todavía esa fase de alumnos que no concretan la lectoescritura, pero que tienen elementos ya de pensamiento estadístico y que vale la pena profundizar en su estudio.
Finalmente, pues gracias por su atención y dejo mi correo electrónico para contactarme. Espero sus dudas y comentarios y muchas gracias.